Queridos hermanos, hoy día estamos aquí manifestándonos en la ciudad de Temuco por varios temas. Uno, primero por la glosa 10, segundo por la ley de usurpación, tercero por la ley de presupuesto, por la ley Naim Retamal, que todo va en contra de nuestro pueblo, también en contra de la comisión de paz que nombró el gobierno, que ha vulnerado el convenio 169 de la OIT, donde no se le consultó al pueblo. Ellos van a hacer un informe desde la ley de título de merced para adelante. Nosotros estamos antes de la ley de título de merced, reclamamos nuestro territorio ancestral. También estamos por la libertad de nuestros prisioneros políticos mapuche, porque nuestro pueblo lo han apresado por solo ser un luchador social. Le han hecho hasta montaje, le han inventado que somos terroristas. Nosotros somos mapuche que queremos recuperar nuestras tierras. Así que, amule peta inguanchan, marichi huevo, ya, ya, ya. Y nosotros queremos que saquen esta glosa, que no ingrese la ley de usurpación, dado que tienen ley de tutela, donde nos van a poder matar cuando quieran. Y nosotros tenemos las miel que trabajan en el campo, que trabajan recolectando frutos silvestres, que trabajan recolectando medicina ancestral. Y no pueden venir a cerrarnos las puertas a nosotros, que somos los dueños de esta tierra. Este es territorio mapuche y no es justo que vengan a ponernos reglas y leyes que no son favorables a nosotros. Nosotros queremos que saquen todas las leyes que están moviendo la extrema derecha, acompañada por todos los empresarios, porque esto nos perjudica enormemente como pueblo, país. Y queremos que el sistema empresarial deje de ocupar nuestras tierras también, porque vienen y nos ponen vertederos cuando no lo queremos. Vienen desde Temuco y nos dicen, oiga, ya vamos a ir a poner un vertedero, y no corresponde. ¿Por qué hacen eso con nosotros si ni siquiera nos preguntan? Hay una ley indígena y tenemos una consulta y no la respetan. Nos ponen la glosa 10 cuando ellos no deberían hacerlo sin consulta indígena. Y nos dicen a nosotros que estamos en contra de las leyes son hechas por ellos mismos, para ellos. Sacan una ley que les conviene a ellos en 5 minutos. No es justo. Cuando hay una ley que es para proteger al pueblo, no lo hacen, se demoran 5 o 6 años. Pero cuando una ley para favor de ellos, la sacan en un día. Eso es lo que exigimos. ¡Justicia! Nosotros estamos marchando también para compartir y apoyar a nuestros lamien por la glosa 10 y por la ley de usurpación, pero nosotros principalmente tenemos un problema muy grande, que nadie se ha fijado en que Temuco está fundado sobre títulos de merced. Nosotros en estos momentos estamos siendo pasados a llevar, tanto por el señor alcalde como por el delegado presidencial. Nosotros no hemos podido llegar a acuerdos. Se están haciendo proyectos, megaproyectos de más de 900 millones de pesos, en donde se están interviniendo títulos de merced, donde ni siquiera se nos ha preguntado, se nos ha dicho. Nosotros, las personas que vivimos en el gobierno de Pinochet, supimos lo que era la dictadura, la represión, pero en estos momentos hemos retrocedido más de 70 años en cuanto a las leyes. No puede ser posible. Nosotros como pueblo de mapuche tenemos que unirnos ante esto. Y como les digo, cada territorio tiene su problema por lo que está luchando aquí. Y nosotros, la comuna de Temuco, les decimos, estamos organizados, vamos a seguir batallando, se nos tiene que dar una explicación, porque como les digo, Temuco está fundado sobre títulos de merced y ya basta, porque nosotros tenemos derechos que nos defienden y no nos pueden pasar a seguir llevando así. Eso.